Primero, la semana que viene no hay tutoría, ¿vale? Tengo que dar unos cursos en el IUED, así que vamos a cambiar la tutoría. La tutoría se va a cambiar al viernes, día 14 de marzo. Voy a aprovechar ese viernes, día 14 de marzo, que también tengo que recuperar otra de las tutorías, es decir, la del horario de tarde, para hacer las PECs, ¿vale? Para dedicar esa tutoría a las PECs. Así tenéis tiempo de sobra para ver de qué van, para decidir qué queréis hacer, también para decidir si vais a ir a las prácticas presenciales, pues cuál de las dos vais a querer realizar. Y bueno, aunque todavía no vamos a llegar al capítulo de una de las PECs, bueno, pues haremos una pequeña introducción teórica para saber que sepáis de qué va la cosa y a partir de ahí también podéis aprovechar para leer ese capítulo y enteraros un poquillo más. Son muy sencillas, ¿vale? No es necesario conocer en profundidad toda la carga teórica del capítulo de percepción de objetos, escenas, etcétera, para poder realizarlas. Y así pues tenéis un poquito de tiempo, porque ya sabéis que tenéis hasta el 22 de abril para realizar las PECs, ¿vale? 22 de abril, si no recuerdo mal, 22 o 23, no recuerdo exactamente el día, ¿vale? Pero lo tenéis en las primeras diapos que pasamos. A ver qué nos ponen por aquí. Sí, la clase de recuperación las grabo, ¿vale? De hecho, como voy a dar dos iguales ese mismo día, si vais a venir, podéis venir por la mañana a las 11:30 o podéis venir por la tarde, que lo voy a hacer a las 5:15, ¿vale? O sea que os vale cualquiera de los dos si queréis venir. Y las voy a dejar también grabadas, ¿vale? Voy a dejar grabada una, van a ser la misma clase repetida, así que voy a dejar grabada una. Las grabaciones las podéis ver en Inteca, bueno, esto ya lo sabéis, ¿vale? Las podéis ver en Inteca, pero también tenéis los enlaces en el foro de tutoría, en el hilo de la tutoría que abro en el foro de tutoría. Vale, pues vamos a continuar. Como siempre, comparto pantalla, ¿vale? Y comenzamos. Y si no recuerdo mal, creo que no, nos quedamos hablando de Lucía y Carolina y de sus diferentes criterios a la hora de realizar un experimento de detección o de discriminación de la aparición de un sonido. Y hago pequeño repaso, ¿vale? Recordad que estábamos hablando de que Lucía y Carolina tenían la misma sensibilidad auditiva. No se diferenciaban en eso, pero tenían diferentes criterios. Cuando uno se pone a evaluar la manera en que, bueno, lo vimos en el anterior capítulo, el umbral perceptivo de alguna de ellas, es decir, su capacidad para discriminar o la energía necesaria para detectar un estímulo, que puedes llevar pues un chasco a la hora de calcularlo porque resulta que las diferencias que encuentras a lo mejor no son debidas a sus diferencias. Sí, vale, que estáis pasando eso. No son debidas a diferencias perceptivas, sino que son debidas a diferencias en su criterio de respuesta. Eso es lo que vimos, ¿vale? Si no recuerdo mal, Lucía era una respondedora liberal, ¿no? Tenía un criterio liberal, si no recuerdo mal. Vamos a mirarlo, por si acaso. Eso es, Lucía liberal y Carolina conservadora. Esto ya me he pasado. Aquí. Bueno, para eso nació la TDS. La TDS básicamente sirve para que en este tipo de experimentos de discriminación, o para evaluar la capacidad discriminativa de una persona respecto a un estímulo, podamos distinguir su sensibilidad, su discriminabilidad, su capacidad para discernir, en este ejemplo que pusimos, si aparecía un sonido o no aparecía un sonido, de su criterio de decisión, de aquellas cosas que influyen en por qué responde de una manera o responde de otra. ¿Por qué tiene mayor tendencia a decir sí o mayor tendencia a decir no? Pueden ser cosas personales, que tú, bueno, pues seas más reacio a contestar, a tener una respuesta afirmativa. Pueden ser cosas como las consecuencias del propio experimento. ¿Os acordáis, no? Que lo vimos. Si cambias las consecuencias del experimento, también cambias la manera en que responde la gente. No es lo mismo que yo te pague por acertar que yo te penalice mucho por no acertar, o por fallar, o por tener falsas alarmas, ¿vale? Eso cambia mucho, lógicamente, claro. Nosotros cada uno tenemos nuestros intereses, pero además también puede ser de manera inconsciente, ya os digo, por cuestiones propias, o también por situaciones específicas del experimento. Hay una gran cantidad de factores. La idea es que podamos separarlos. Y también vimos que cuando ponemos diferentes criterios a personas que tienen, se supone, la misma sensibilidad, la misma discriminabilidad, o incluso a la misma persona que, por supuesto, mantiene, se supone, su discriminabilidad si no cambia ninguna otra cosa. Pues, por supuesto, si te ha estallado un petardo cerca de la oreja hace 5 minutos, pues tu discriminabilidad baja, ¿vale? Pero si no ha pasado nada, se supone que tú a lo largo de las diferentes condiciones mantienes tu capacidad discriminada. Pues lo que vimos es que se formaba esta curva que tenéis aquí. Ya sabéis, la curva CORE, la curva de característica operativa del receptor, que tiene un nombre muy rimbombante, pero que lo único que hace realmente es
poner en una gráfica, en el eje X, las falsas alarmas, es decir, el número de veces que dices que sí ha aparecido el estímulo, en este caso el sonido, cuando no ha aparecido, y en el eje Y, los aciertos, es decir, el número de veces que dices sí cuando sí ha aparecido. ¿Os acordáis de por qué utilizamos solamente aciertos y falsas alarmas y no la otra parte, que es las veces que dices no cuando sí ha aparecido y las veces que dices no cuando no ha aparecido? Cuando dices no y no ha aparecido son rechazos correctos. Cuando dices no y sí ha aparecido, eso es lo que se llama un fallo. ¿Por qué utilizamos solo estos dos y no necesitamos las otras dos? Porque ya lo sabemos. Si yo sé que se ha aparecido 100 veces el sonido y yo sé que he acertado 90, si he dicho que sí cuando sí ha aparecido 90 veces, ¿cuántas veces he dicho que no cuando sí ha aparecido? Pues 10. No hace falta, ya tengo todos los datos que necesito con las respuestas acertadas y con las falsas alarmas. Lo otro queda absolutamente determinado por estos dos, porque como sé el número de ensayos, sé el porcentaje realmente de aciertos y de falsas alarmas. De hecho, lo que hago aquí normalmente es poner el porcentaje. No poner el número de aciertos, sino el porcentaje sobre el total de posibles aciertos. ¿Cuántas veces he dicho sí? Del total de veces que ha aparecido el estímulo, ¿vale? Y cuando hago eso me doy cuenta de una cosa, y es que con independencia del criterio, veis que aquí están los criterios liberales, neutros y conservadores, yo puedo dibujar una figura, una curva, en lenguaje matemático, que incluya a todos esos puntos. Eso ocurre porque estas dos chicas, Lucía y Carolina, y por supuesto cuando varían los criterios, siguen manteniendo la misma discriminabilidad. O dicho de otra manera, todos los puntos que pueda dibujar o que caigan sobre la misma curva nos indican puntos en el que los observadores o que tienen la misma sensibilidad o discriminabilidad. Eso se llaman curvas de isosensibilidad, ¿vale? Y como los puntos de Carolina y de Lucía con diferentes criterios caen sobre la misma curva, sobre esta curva core, podemos decir que ambas tienen la misma discriminabilidad. También vimos que esa discriminabilidad en el fondo no es nada más que la distancia que hay de la curva al centro o a la diagonal principal, ¿vale? Este punto intermedio aquí donde se junta la cruz, esa distancia en línea recta desde ese punto hasta la distancia mínima desde ese punto hasta la curva es lo que llamamos discriminabilidad. En lenguaje de TDS se va a llamar D', y os podéis acordar muy bien porque D' viene de discriminabilidad, ¿vale? Discriminabilidad. Vale. Bueno, pues esto es básicamente el experimento básico que podemos hacer con la TDS. Vamos a hablar un poco de cuestiones teóricas en lenguaje ya de TDS, para que veáis cómo va la cosa y cómo representamos todo esto en lo que se llaman funciones de probabilidad, que parece de nuevo algo complicado, pero en el fondo es súper sencillo, ¿vale? ¿Qué tenemos en TDS? Esto ya lo sabéis. Por un lado tenemos señal, que básicamente es el estímulo que se presenta. Y por otro lado tenemos ruido. Y el ruido es el resto de cosas que ocurren en el entorno. Aunque yo ahora estoy hablando más o menos alto, tenemos un ambiente más o menos silencioso y más o menos escucháis bien mi señal, que sería mi voz. Pero eso no quiere decir que no haya ruidos en el entorno, que no haya otro tipo de estimulación en el entorno. Por eso se dice siempre que en teoría de detección de señales o presentamos el ruido, es decir, no presentamos nada y lo que se escucha es todo lo de alrededor o lo que se ve, ya sabéis, el ejemplo del sonido, pero esto vale para cualquier modalidad. O lo que se presenta siempre es la señal más el ruido. Es decir, la señal siempre aparece en un entorno de ruido. Lo importante va a ser cómo de diferentes en intensidad son la señal y el ruido. Cuanto más fuerte sea la señal respecto al ruido, más fácil es de discriminar. El ejemplo del móvil que te suena en la biblioteca o te suena en medio de un concierto. El sonido del móvil es exactamente el mismo. ¿En qué se diferencia? Pues lo que hay por detrás. Y eso afecta a nuestra discriminabilidad. Por eso tenemos esos dos tipos de ensayo. Ensayo R, que sería ruido, y ensayo S más R. Nunca va a haber ensayo solamente S. Incluso en condiciones de completo y absoluto silencio o falta de estimulación de cualquier tipo, también se considera que ahí hay ruido, porque el ruido no tiene por qué estar generado solo por el entorno. El ruido también es interno, ¿vale? Así que nuestro propio sistema perceptivo también puede generar ruido y, por tanto, diferencias a la hora de discriminar estímulos o dificultades a la hora de discriminar estímulos. Por ejemplo, cuando estás, en vez de estar pendiente de escuchar el sonido, estás pensando en otra cosa. Bueno, pues eso es ruido interno, ¿vale? Eso nos da lugar a 4 tipos de ensayo. Esto es lo que se llama una matriz de confusión. Ya hemos hablado de esos 4 tipos de ensayo. Tenemos, por un lado, la distribución de ruido, o
cuando aparece el ruido y la distribución de señal, es decir, cuando aparece el ruido y la señal. Y dos posibles respuestas, sí y no. Eso me da lugar a 4 posibilidades. O digo que sí y ha aparecido el ruido, acierto, perdón, en la señal, acierto. O digo que sí y no ha aparecido la señal, una falsa alarma. O bien digo que no y ha aparecido la señal, entonces hablamos de omisión o fallo, como queráis, ¿vale? O bien digo que no y no ha aparecido nada, entonces estoy acertando. Es lo que se llama un rechazo correcto, ¿vale? Y, por supuesto, las veces que yo acierto realmente son los aciertos y los rechazos correctos. Pero como yo puedo saber cuántos rechazos correctos tengo sabiendo el número de falsas alarmas, pues solamente necesito falsas alarmas y aciertos, ¿vale? Eso es lo que por eso hemos visto antes que solo utilizamos aciertos y falsas alarmas. Pues vamos con la distribución de probabilidad. ¿Cómo pensamos todo esto en términos de teoría de detección de señales? Bueno, pues vamos a pensar en nuestro experimento del tono. Vamos a presentar un sonido, un pitido, por ejemplo, con unos cascos, en un entorno de ruido blanco. El ruido blanco sería eso que aparece en las radios antiguas cuando estabas sintonizándolas, eso sería un ruido blanco, ruido en todas las frecuencias, ¿vale? Bueno, pues nosotros sobre ese ruido blanco vamos a presentar un tono. Ese tono va a ser igual en la medida que queráis, ¿vale? 25 decibelios a lo mejor se queda un poco corto, ¿vale? Pero vamos a imaginar que son decibelios. Bueno, aquí lo importante es que ese tono físicamente, la dimensión física de ese sonido siempre es la misma, 25 decibelios. Pero el efecto perceptivo, la sensación que yo tengo de volumen, eso sí varía. Recordad que no es lo mismo la dimensión física que la dimensión psicológica, si no, no nos haría falta estudiar nada. Si percibiésemos un tono de 25 decibelios siempre de la misma manera y como un tono de 25 decibelios, pues nos podemos ir de aquí, estudiamos física, ¿vale? Estudiamos acústica y ya sabemos cómo percibimos los sonidos. Pero la realidad es que no es así. Un tono de 25 decibelios puede provocarme diferentes niveles de sensación. Y eso va a depender de muchos factores. Por eso decimos que ese tono de 25 decibelios puede provocar o se representa como una distribución de probabilidad. En este gráfico tenéis en el eje X el efecto perceptivo, es decir, el volumen percibido. ¿Qué volumen percibo o qué intensidad de ese sonido yo percibo? Y en el eje X tenéis la probabilidad de que eso ocurra o de que ese nivel de sensación ocurra en mi sistema. La cosa es muy sencilla. Si yo tengo un tono de 25, lo más probable es que lo escuche con una determinada intensidad. Ahora mismo miro lo que habéis escrito, ¿vale? Por si acaso es una pregunta. Dame un segundillo que termine de explicar esto y lo miro. Lo más probable es que me provoque una intensidad determinada, asociada con la intensidad física del estímulo. Pero como estoy sujeto a variaciones, también un poco más alta o más baja, de que provoque otra cantidad de sensación. ¿Lo veis aquí? Lo normal es que me provoque 25, por eso la probabilidad es la más alta. Pero también puede provocar una sensación más alta o más baja, y por eso veis que tengo una probabilidad menor, pero superior a 0, en diferentes puntos. Esto es lo que se llama la distribución de probabilidad del sonido, ¿vale? En este caso, de este tipo de sonido, de la señal, que nos indica que no siempre experimentamos lo mismo, sino que está sujeto a variaciones, pero por supuesto, lo más probable es que dé lugar a una sensación determinada. Vale, luego tenemos el ruido. El ruido también es sensaciones o provoca sensaciones estimulares. De nuevo, no es lo mismo una biblioteca que un concierto, pero tenemos fondo de ruido. Aquí, por ejemplo, acaba de sonar la señal esta del chat, ¿vale? Ahora, por cierto, no me he olvidado, ahora lo miro, ¿vale? Voy a terminar de explicar esto para no cortar. Bueno, pero normalmente, si nosotros ponemos una señal sobre el ruido, lo lógico es que la señal provoque un mayor nivel de sensación que el ruido, ¿no? Porque si no, no se escucharía. Por eso, el ruido, que también provoca una sensación, normalmente es una sensación más baja. ¿Veis que su distribución de probabilidad está centrada en un punto más bajo? Pero, de nuevo, no siempre provoca la misma sensación, sino que hay un nivel de sensaciones a lo largo del eje X que puede proporcionar o que puede dar lugar a ellas, ¿vale? Bueno, ¿de qué va a depender nuestra discriminabilidad? Y aquí, si alguno me da una respuesta ya, es que más o menos ya he entendido todo. ¿De qué va a depender nuestra capacidad para diferenciar cuándo aparece el sonido de cuándo no aparece? Si lo tuvieseis que indicar sobre este gráfico, ¿qué creéis? ¿Qué es lo que determinará? ¿Qué parámetro de este gráfico determinará mi capacidad para discriminar el sonido? Pensando que cada uno se refiere a la sensación, la parte verde se refiere a la sensación
sensación que provoca la señal, y la parte roja se refiere a la sensación que provoca el sonido. ¿Qué creéis? La altura no es lo relevante porque la altura es solamente la probabilidad, ¿vale? ¿Qué otra cosa queréis? Espera, vale, ya está, no era ninguna pregunta. El efecto percibido es lo relevante, es decir, el eje X es relevante. Eso es lo importante, os tenéis que fijar en el eje X. Y ahora, ¿qué determina la diferencia entre el ruido y la señal? La distancia. Cuanto más separadas estén las distribuciones de señal y ruido, más facilidad para discriminar entre estímulos. O dicho de otra manera, cuanto menos solapadas estén. Porque fijaros, si yo estoy diciendo que el ruido puede provocar una señal, ¿ves? Puede provocar hasta 25 decibelios o 25 de volumen. Casi lo mismo que la propia señal. En estas situaciones en las que se solapa la curva, yo no sabré de dónde viene lo que estoy sintiendo. ¿Viene de la señal o viene del ruido? Fijaros, cuando hablo de solapamiento o distancia, lo que estoy diciendo es que cuanto mayor sea la diferencia en efecto perceptivo entre la señal y el ruido, más fácil es discriminar. Cosa que, de nuevo, es bastante evidente, ¿no? Vamos a poner los ejemplos de la biblioteca y el móvil y el concierto y el móvil, ¿vale? En una situación en la que yo estoy en la biblioteca y me suena el móvil, ¿cómo es el ruido? ¿Qué efecto perceptivo provocaría el ruido de la biblioteca? Muy bajito, ¿no? Luego estaría pegada a la izquierda del todo la línea roja, perdón, la curva roja. Y el móvil suena normalmente, si lo tenéis a tope, mucho más alto que el ruido de la biblioteca. Luego, ¿dónde estará la sensación que provoca el móvil? A la derecha. ¿Cuánto se solapan las distribuciones? Prácticamente nada. ¿Cómo de fácil es distinguir el sonido? Muy fácil. ¿Qué ocurriría en el concierto? ¿Cómo habría que mover estas distribuciones? ¿Qué pasaría con el sonido del móvil? ¿Hacia dónde iría? Pues hacia ningún lado porque es el mismo sonido. Pero ¿hacia dónde iría el ruido? Hacia la derecha. Y como va hacia la derecha, se solapa, incluso a veces sobrepasa el sonido del móvil. Y si sobrepasa el propio sonido del móvil, no somos capaces de distinguir absolutamente. ¿Vale? Bueno, pues básicamente esto es todo lo que se necesita para entender la TDS, porque la D' de la que os hablaba antes, la discriminabilidad, no es nada más que la distancia entre los puntos superiores de las dos distribuciones. Cuanto mayor sea, mayor es la D'. Tenéis ahora hablo del criterio, ¿vale? Pero tenéis lo he puesto, me parece, sí, lo he puesto en las diapositivas. Una simulación de TDS hecha, creo que lo dije la semana pasada, por un exalumno y que daba clases también particulares de percepción. Un chico que no sé qué había estudiado, pero la verdad es que él tenía muchos conocimientos sobre esto y la verdad es que se le daba muy bien y daba clases bastante buenas. Se hizo una simulación en GeoGebra del procedimiento de TDS. Yo os he puesto aquí el enlace, porque ahí podéis cambiar la distribución de señal y de ruido, los criterios, para ver, ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿vale? Pero para que podáis jugar con ello, ¿vale? Luego os lo enseño y en casa podéis jugar. Bueno, aparte de esto tenemos el criterio. ¿Y cómo funciona el criterio? Porque recordad que con independencia de la capacidad para discriminar algo, también tengo que tener en cuenta qué respondo yo. Bueno, pues básicamente el criterio es una línea que yo marco sobre ese gráfico que hemos visto antes. Y la puedo marcar más a la derecha o más a la izquierda. Y el criterio es completamente según la TDS. El criterio es determinista. Yo marco un nivel de sensación determinado para decir que sí, y todo lo que pase de ese nivel, pues hace que yo diga que sí. Y todo lo que no llegue a ese nivel, digo que no. Es decir, cuando vosotros estáis escuchando ese tono en el experimento, seguramente no de manera consciente, aunque con un cierto proceso sobre qué os va a llevar a contestar sí o no, lo que marcáis es un nivel. Cuando pase de este nivel de sensación auditiva, yo voy a decir que sí. Y cuando no pase, voy a decir que no. Ya está. Ahora, lo importante es dónde coloco ese criterio. Bueno, pues aquí tenéis cómo se puede colocar y a qué corresponde respecto a lo que hemos visto antes. Cuanto más a la derecha coloco el criterio, quiere decir que más nivel de sensación necesito para decir que sí, ¿no? Recordáis que el eje X es el nivel de sensación. Luego, si yo pongo mi criterio muy hacia la derecha, quiere decir que tendré que notar un nivel de sensación muy alto para poder decir que sí. Pues eso es un criterio conservador, ¿no? Diré pocas veces que sí, porque casi nunca llegaré a ese nivel. Si lo pongo muy a la izquierda, entonces tendré un criterio liberal, porque necesito muy poca cantidad de estimulación para decir que sí. Por tanto, diré muchas veces que sí, el que tenéis a la izquierda. ¿Y cuál es el criterio neutro o criterio óptimo? Pues el criterio que tenéis aquí en medio.
Un criterio que no me lleva a ningún lado de los dos. ¿Por qué? Pues porque el criterio que me permite la máxima cantidad de acierto en la tarea es un criterio que pasa exactamente por el punto en el que se cruzan las dos distribuciones. Ese es el punto óptimo, ¿vale? Eso sería lo que se llama un criterio neutro o insesgado, el criterio óptimo de un observador ideal. Normalmente nosotros no estamos aquí, nos movemos un poco a la derecha, a la izquierda, lo modificamos en función de las consecuencias de los experimentos, pero lo que te da una mayor capacidad de discriminación es el criterio neutro. Eso no quiere decir que sea lo que te da mejores beneficios en un experimento concreto, porque si te están pagando por decir que sí, es mejor que sesgues tu criterio, aunque vayas a acertar menos de lo que realmente podrías, ¿vale? Pero claro, si te dan 1000 pavos por decir que sí, pues oye, mejor que sesgues tu criterio y digas que sí muchas veces, ¿vale? Aunque idealmente vas a acertar menos, pero como cambian las matrices de pago, ¿vale? Por eso influyen en los criterios las condiciones del experimento. Sí. Son diferentes para cada persona y son diferentes para la misma persona en diferentes situaciones. Cada uno tenemos nuestro criterio y varía no solamente en diferentes momentos, sino incluso dentro del propio experimento, en diferentes ensayos puede variar. Y puede variar por cuestiones ajenas a la persona o por cuestiones propias de la persona. Así que si pretendéis analizar cuál es el criterio exacto de una persona, nunca vais a poder hacerlo porque está sujeto a la variación de 1000 cosas. Lo que pasa es que solemos ser bastante consistentes y esas variaciones pues, no nos afectan mucho a no ser que sean cuestiones extremas. Así que más o menos nos podemos hacer una idea de por dónde va la gente. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a coger a Carolina, ¿vale? De nuevo. Y vamos a ver cómo se representa ese puntito de la curva core, los diferentes criterios que hemos visto antes, cómo se representan en un gráfico real de teoría de detección de señales. Esto lo he cogido de la representación de GeoGebra, del chico, de Yago París. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver qué pasa cuando Carolina tiene un criterio liberal, es decir, ¿os acordáis? Cuando pagábamos mucho por decir que sí en todo momento. Si os fijáis a la derecha, Carolina lo que tiene son muchas falsas alarmas y muchos aciertos. Eso es a lo que lleva un criterio liberal, a decir muchas veces que sí, así que aciertas muchas veces, pero a la vez dices muchas veces que sí cuando no ha aparecido nada. ¿Cómo se representa eso en nuestras distribuciones de probabilidad? Pues fijaros, la discriminabilidad no cambia, porque hemos dicho que esta curva, ahora estamos en la curva azul, ¿vale? Luego la de Sandra la vamos a ver después. Pero este era el gráfico que teníamos ahí en el libro. Bueno, pues estamos en la curva azul. La discriminabilidad no cambia. Recordad que es igual para todos porque están todos sobre la misma curva. ¿Qué es lo que cambia de Carolina cuando tenemos ese criterio liberal? Su criterio, ¿no? Fijaros dónde está la línea del criterio. ¿Veis que la he marcado aquí con una flecha? Está muy a la izquierda porque es un criterio muy liberal. ¿Y a qué lleva eso? Pues fijaros en las zonas sombreadas. La distribución de señal nos indicaría las veces que acertamos. Todo lo que quede a la derecha del criterio de la distribución de señal son veces que decimos sí cuando aparece la señal, ¿vale? O sea que acertamos pues prácticamente todo, lo veis, ¿no? Todo queda, prácticamente toda la distribución de señal, la roja, queda a la derecha. ¿Pero qué pasa con la distribución de ruido? Pues que también queda casi toda a la derecha, ¿no? ¿Y qué significa eso? Falsas alarmas, que dice sí cuando no ha aparecido. ¿Veis? Toda esta zona sombreada son las falsas alarmas. Hay muchos aciertos, pero a cambio hay muchas falsas alarmas. Por eso tengo el punto liberal de Carolina a la derecha arriba. Muchos aciertos y muchas falsas alarmas. ¿Qué pasa con el criterio neutro? Bueno, pues recordad, la discriminabilidad no cambia, ¿lo veis? Es exactamente igual, la discriminabilidad. ¿Veis que no cambia la distancia de las distribuciones? Exactamente igual. ¿Qué pasa con el criterio neutro? ¿Qué ha cambiado Carolina? No ha cambiado su capacidad para discriminar el tono. Lo que ha cambiado es dónde pone ella el criterio para decir que sí. Como ahora no la estamos pagando por decir que sí, pues ella utiliza su criterio personal, lo que ella realmente cree. ¿Y dónde lo pone? Bueno, pues como es muy buena, la ha puesto en un sitio perfecto. Justo en el cruce, muy buena, que mira, por eso está tan contenta. Lo ha puesto justo en el cruce de ambas distribuciones. ¿A qué da lugar eso? Pues a un criterio óptimo, a la mayor capacidad de discriminación que pueda tener para esa diferencia entre estímulos. Y de nuevo, tenemos dos partes de la distribución. Como ha puesto el criterio en el medio, casi toda la distribución de señal queda a la derecha, luego sigue teniendo muchos aciertos.
¿Pero qué ha reducido ahora? Bueno, tiene muchos aciertos, pero un poquito menos. ¿Ves que la zona sombreada verde se queda por detrás? Esos son los fallos que comete. Es decir, las veces que ha aparecido la señal, pero a ella no le ha parecido que hay suficiente estimulación como para decir señal. ¿Y qué pasa con la otra zona sombreada? Pues la otra zona sombreada son las falsas alarmas. ¿Veis que al hacer el criterio más estricto, lo que hemos hecho es reducir el número de aciertos, pero también el número de falsas alarmas? Vale, pues vamos a ver qué pasa con un criterio conservador. Cuando te pasa por decir que no, voy a ver si ha pasado algo por aquí, que está sonando mucho. Pues bueno, sí, la discriminabilidad puede cambiar, pero es algo que depende de la diferencia entre el ruido y la señal, no de la propia persona o de lo que hace, ¿vale? La discriminabilidad cambia si yo, por ejemplo, subo el volumen del tono o, por ejemplo, aumento el nivel del ruido, que entonces disminuiría, o bajo el nivel del ruido, ¿vale? Eso sería. Vamos a ver. Esto siempre es conveniente dejarlo claro. Vale, pues vamos con el criterio conservador. ¿Qué pasa cuando te pago por decir que no? Por asegurarte de que no tienes ninguna falsa alarma, pues que aumentas tu criterio. Es decir, lo haces más conservador. Lo metes a la derecha y eso quiere decir que ahora necesitas estar muy seguro, que suene muy fuerte para tú decir que sí. Aquí lo tenéis representado. ¿Qué pasa cuando haces esto? Pues que, por supuesto, reduces muchísimo tu nivel de aciertos. Fijaros toda la parte de la distribución de señal y ruido que queda a la izquierda, toda la zona sombreada en verde. Casi toda. Vas a tener muy poquitos aciertos. ¿Lo veis aquí a la derecha con la flecha azul también? En el gráfico de la curva COR. Pero a cambio, ¿qué tienes? Pues como has metido el criterio muy a la derecha, prácticamente no tienes falsas alarmas. Porque nunca vas a decir que sí cuando solo ha aparecido el ruido, porque tu criterio es tan estricto que prácticamente deja fuera cualquier sensación que pudiese provocar. Muchos menos aciertos y muchas menos falsas alarmas. Pues vamos a por nuestra última participante. Hemos reclutado a Sandra, que tiene una audición asombrosa. De hecho, sus orejas nos dicen algo sobre esa audición asombrosa. Estuve buscando un muñequito que tuviese las orejas más grandes que el resto para representar su buena audición, que no tiene nada que ver, pero bueno, oye, así por lo menos quedaba chulo. Bueno, pues Sandra tiene una capacidad auditiva asombrosa y es capaz de distinguir el sonido de una hoja al caer a varios kilómetros de distancia. ¿Qué quiere decir esto? ¿En qué cambia nuestras dos distribuciones si nosotros encontramos una persona con una mayor capacidad auditiva? ¿Qué pasaría con la distribución de ruido de señal? ¿Cómo lo representaríamos? Se separan. Se separan porque ahora, como tiene mayor capacidad auditiva, es capaz de discriminar mucho mejor. Luego ya nota las diferencias entre ruido y señal mucho mejor que otras personas. ¿Veis cómo la distancia entre ruido y señal puede cambiar por tres cosas? Puede cambiar porque el ruido se haga más o menos fuerte, porque la señal se haga más o menos fuerte, o porque encontremos una persona con mejores capacidades perceptivas. También nos vale, también lo separa por su propia capacidad de discriminabilidad. Bueno, pues ese sería el efecto. Fijaros que ahora, si yo hago el mismo experimento a Sandra, tenemos la curva punteada que tenéis por encima. Esa curva punteada nos indica, ¿recordáis lo que nos indica? Esa curva punteada ya no es la misma que la de Carolina y la de Lucía. Ahora, ¿qué ocurre? Está más separada del centro. Luego, lo que tiene Sandra, que es una mejor discriminabilidad, una mayor capacidad para discriminar. ¿Y cómo se representa eso? Pues con una mayor distancia. Veis que está menos solapada y, por tanto, con independencia del criterio que ella utilice, siempre va a tener más aciertos y menos falsas alarmas que las otras dos personas, porque es capaz de discriminar mejor. Simple y llanamente, ¿vale? Pues eso es lo que ocurre en esta situación. Veis que cuando su criterio perdón, que me saltó el criterio liberal, cuando su criterio es liberal, sigue cometiendo muchas falsas alarmas, pero unas poquitas menos. ¿Por qué? Pues porque está más separada la distribución. Donde más se nota es en el criterio neutro. Como la distribución está muy separada y prácticamente no se solapa, es capaz de tener una ejecución prácticamente perfecta, porque veis que lo que queda de falsas alarmas y lo que queda de errores, las zonas sombreadas, es muy pequeñito. Es capaz de distinguir perfectamente, no se equivoca nunca, ¿vale? Sin embargo, cuando tú tienes un criterio conservador o liberal, habéis visto que la diferencia es menor, ¿no? Lo tenéis a la derecha en la curva COR. Aquí se ve muy bien el efecto que tiene sobre la capacidad, mejor dicho, sobre el rendimiento en la tarea,
el tipo de criterio que utilizas. Si tú utilizas un criterio óptimo, se nota mucho la diferencia de discriminabilidad. Pero si tienes un criterio muy sesgado, ves que las diferencias entre unos participantes y otros, aunque tengas menor discriminabilidad, pues desaparecen un poco. En los extremos, las curvas son muy parecidas, las curvas. Pues es en el centro, en los criterios neutros, en los criterios óptimos, donde se nota más esa diferencia. Pues ya está. Vamos al capítulo 3, que sería la unidad didáctica 2. El neutro también recae sobre la derecha porque es donde está la señal, ¿no? El neutro, no, es decir, los criterios no recaen sobre nada. Lo que tenéis que tener en cuenta es que pongas donde pongas el criterio, tú vas a decir sí para todo nivel de sensación que quede a tu derecha del criterio. Decimos derecha porque lo representamos de esa manera, pero que quede por encima de tu criterio, ¿vale? Con independencia de cómo de liberal o conservador sea tu criterio. Venga, pues vamos con el ojo y la retina. En este capítulo vamos a empezar a hablar ya del sistema visual y vamos a hablar de su anatomía y de su fisiología, de cómo funciona, de los primeros pasos, de las primeras etapas del procesamiento visual. Y esas primeras etapas son las primeras etapas que hay antes de llegar al cerebro, ¿vale? Antes de llegar a la corteza visual. Porque antes de que lleguemos a la corteza visual y empecemos a procesar otros aspectos de nuestra visión, de la estimulación visual, va a haber un montón de pasos que se van a llevar a cabo y que van a transformar la estimulación que nos llega, que básicamente es, ya sabéis, ¿no?, ondas electromagnéticas, una parte del espectro electromagnético, lo van a transducir y van a transformar esa señal, ahora vemos qué significa eso, en un código que entienda o que sirva a nuestro sistema perceptivo, a nuestro sistema cognitivo en general. Tenemos que transformar una cantidad de fotones a una frecuencia determinada a una serie de señales eléctricas, que es cómo funciona nuestro cerebro. Bueno, pues eso es de lo que se van a encargar, ya lo veremos, los fotorreceptores. Pero, por supuesto, antes de llegar a los fotorreceptores, que están en la retina, ¿vale? En el fondo de nuestro globo ocular hay una especie de capa, como si fuese el sensor de una cámara de fotos, que es sensible a la luz y que registra y transduce esas señales. Pero antes de llegar a eso, lo primero es conseguir que esa luz llegue hasta la retina y que llegue en buenas condiciones. Si algunos sois miopes o hipermétropes, veo a alguien con gafas aquí, algunos incluso llevaréis lentillas, sabréis lo importante que es que la luz llegue en condiciones adecuadas a nuestros fotorreceptores, porque si no, pues tienes dificultades para ver y hay que corregir esa visión. Ahora vamos a ver por qué se produce eso. Bueno, y lo primero de lo que os voy a hablar es de lo que se llama el ojo biónico. Tenéis el ejemplo al principio del capítulo. Básicamente no me voy a centrar mucho en la historia de un señor que perdió la visión debido a una afectación que se llama retinosis pigmentaria o retinitis pigmentaria, ¿vale? Se puede llamar de las dos maneras. Y básicamente lo que ocurre en estas situaciones es que hay una degeneración de la retina y esa degeneración de los fotorreceptores de la retina ocurre primero en unos fotorreceptores que se llaman bastones. Tenemos dos tipos de fotorreceptores, bastones y conos. Cada uno se encarga de cosas diferentes. Pero los bastones están sobre todo no, están solo en la retina periférica, mezclados con conos. Y en la retina central, es decir, en la retina que cae donde apuntamos, donde miramos, que se llama la fóvea, solamente hay conos. Como esa degeneración empieza por los bastones, lo que les ocurre a las personas con esta retinosis pigmentaria, que es además progresiva, es degenerativa, es que empiezan a ver con esa visión de túnel que veis aquí, ¿vale? Dejan de ver en los bordes de su campo visual y poco a poco va avanzando hasta que dejan completamente de ver, hasta que pierden completamente la visión. Bueno, esto no ocurre porque haya un problema en nuestra corteza visual, esto ocurre porque hay un problema en los ojos y si los ojos no funcionan, pues ya puedes hacer lo que quieras que no ves. Pero, curiosamente, se han desarrollado tecnologías como la que veis aquí, lo que se llama ojo biónico, pero que en esencia es el equivalente visual al implante coclear. ¿Sabéis de qué va el implante coclear, no? Una serie de electrodos que van a la corteza auditiva y como la cóclea no funciona, pues básicamente lo que haces es transmitir ciertas o de las frecuencias que recibes directamente a la corteza auditiva. Con cierto entrenamiento puedes
escuchar, no de la misma manera que escucharía una persona con audición completa, pero sí que puedes recuperar gran parte de la, aunque sea un poco robótico, y para los que han oído antes y han perdido la audición después, suena un poco raro y es difícil acostumbrarse. Para aquel que es sordo de nacimiento, pues la verdad es que te abre un mundo nuevo de perceptivo, como si de repente ahora nos pusiésemos todos dispositivos que nos permitiesen ver o escuchar frecuencias que no escuchamos, pues sería un mundo nuevo. Bueno, pues esto funciona igual. Como el ojo no funciona, pues te pones unas gafas con una cámara y esas gafas con una cámara lleva una serie de electrodos a la corteza visual que envían señales en función de la frecuencia y del tipo de estimulación. Pues eso permite, por supuesto no permite volver a ver con la misma agudeza visual que veías antes, pero sí permite reconocer ciertos patrones y ciertas características que te hacen pasar de ser completamente ciego a poder manejarte con por el mundo más o menos bien y ir andando y ver cosas y reconocer ciertos patrones, que os aseguro que el cambio es radical, ¿vale? De no ver absolutamente nada a poder reconocer ciertas cosas en el entorno. Bueno, eso es un cambio tremendo. Pues básicamente el dispositivo sería como el que veis aquí. ¿Y por qué os pongo esto? Bueno, pues para que veáis la importancia que tienen los globos oculares y todas las fases de la percepción visual que ocurren fuera del cerebro a la hora de conseguir que luego podamos representar el mundo a través del procesamiento que ocurre en nuestra corteza visual. Bueno, pues aquí tenéis los primeros pasos. Paso 1, la luz llega a un objeto. Paso 2, el objeto rebota o refleja, mejor dicho, parte de la luz que le llega en un espectro el que nosotros vemos y llega a nuestros ojos. Básicamente la luz entra directamente a nuestros ojos de los objetos, bueno, directamente de diferentes ángulos, ¿vale? Pero llega a través de la luz reflejada por los objetos. ¿Y qué se encuentra en los ojos? Pues se encuentra dos partes fundamentales. Una parte anterior, que sería la córnea y el cristalino, que básicamente son lentes. Y una parte posterior, que sería la retina, donde se encuentran todos los receptores. Es una cámara de fotos, ¿vale? Es igual que una cámara de fotos. En la cámara de fotos tienes una serie de lentes delante y luego tienes un sensor fotosensible. Bueno, ahora tenemos un sensor fotosensible. En la época analógica lo que teníamos era una película que registraba la luz. Ahora hemos sustituido esa película por un sensor fotosensible que indica la cantidad y el tipo de luz que llega y que funciona básicamente igual que una retina. Peor, pero funciona igual que una retina. Bueno, peor. Ahí me estoy precipitando un poco. Funciona peor para algunas cosas, pero también tiene más resolución en general que la retina, porque un sensor de una cámara de fotos tiene la misma resolución en toda su extensión. Luego vamos a ver que nuestra retina tiene mucha resolución en una parte muy concreta, pero lo que queda alrededor, bueno, pues es más invent que otra cosa, ¿vale? Ya lo veréis, como nos inventamos bastante de lo que vemos. Bueno, inventar es una palabra muy fea, recomponemos, ¿vale? Una gran parte de lo que vemos. Bueno, pues cuando la luz se refleja y atraviesa la córnea y el cristalino, llega a los fotorreceptores. Y los fotorreceptores, como son fotosensibles, pues reaccionan y transmiten información. Cambian o transforman esa serie de fotones del espectro electromagnético que llegan a la retina en una serie de impulsos eléctricos. Una cosa curiosa que a lo mejor cuando veáis los dibujos os llama la atención, porque os va a dar la sensación cuando veáis algunos de que están los dibujos al revés, porque los fotorreceptores aparecen no en la superficie de la retina, sino en el fondo. Bueno, pues no es un error, es así. Los fotorreceptores no están en la superficie de la retina. No es lo primero que se encuentra la luz cuando llega a la retina. Están todas las células a las que transmiten información los fotorreceptores, están por delante de los fotorreceptores. Y los fotorreceptores quedan por detrás de todas ellas. Metidas, abrigadas en el fondo de toda esa capa de células. Es decir, lo más superficial son las células ganglionares que están unidas al nervio óptico y son las que transmiten la información. Luego otra serie de capas y lo último, los fotorreceptores. ¿Por qué? Buena pregunta. Seguramente tenga que ver con el hecho de proteger esos fotorreceptores que son muy sensibles y con el hecho de que son tan sensibles a la luz que si estuviesen en la parte frontal o se deteriorarían o nuestra capacidad para ver se modificaría mucho por algunas cuestiones químicas que vamos a ver después, ¿vale? Bueno, pues ese es el primer paso. Bueno, no es realmente el primer paso. El primer paso es que haya luz. Y que haya luz depende de varias cosas. O tener una gigantesca bomba termonuclear a 150 millones de kilómetros de distancia, el Sol, ¿vale? Lo que nosotros llamamos Sol, o que ahora tenemos un montón de luces artificiales, pero bueno, durante la mayor parte de nuestra vida sobre el planeta, la única luz de la que hemos dispuesto es la luz del Sol
un poquito más tarde la luz del fuego y también la luz de las estrellas y la luna, aunque esa por supuesto es muchísimo más tenue, ¿vale? Pero básicamente veíamos por el sol. Eso, por cierto, va a determinar la forma en que funciona nuestro sistema perceptivo, porque la manera en que interpretamos el mundo depende de que a lo largo de la evolución nuestro sistema ha evolucionado para funcionar asumiendo que la luz viene desde arriba, siempre, que no viene desde abajo. Y eso cambia nuestra manera de percibir el mundo. Bueno, ¿qué necesitamos? Pues luz en el espectro visible entre 400 y 700 nanómetros, ¿vale? ¿Cómo podemos describir lo que vemos? Pues a través de la longitud de onda, es decir, lo que cambia de 400 a 700 nanómetros es la longitud de onda del espectro electromagnético. Normalmente lo asociamos a los colores. Cuando veamos el color veremos que cada parte del espectro electromagnético se distingue en nuestra fenomenología perceptiva por los diferentes colores. Aunque eso no quiere decir que haya una equivalencia 1:1 entre una longitud de onda y un color. Hay mezclas de longitudes de onda que dan lugar al mismo color que una longitud de onda pura, por ejemplo, ¿vale? Pero normalmente se asocian a esto, a la cualidad del color. Las ondas cortas, las frecuencias, perdón, las altas frecuencias, recordad que longitud de onda y frecuencia son inversos. Baja longitud de onda corta es alta frecuencia, vibración muy rápida, ¿vale? Son ondas. Longitud de onda media, pues mitad del espectro. Y larga, exactamente lo contrario. Las ondas cortas se asocian a colores azules. Las medias al verde y al amarillo y las largas a los rojos. Y básicamente por eso vemos el arco iris, ¿vale? Eso es básicamente por lo que podemos ver el arco iris, porque las diferentes longitudes de onda se refractan de diferente manera, por tanto ocupan diferentes lugares en el espacio cuando se refractan y por eso se separa la luz blanca en las diferentes longitudes de onda, en los diferentes colores que vemos. Y por eso cuando representas el espectro electromagnético, en el fondo es como representar el arco iris. Que por cierto, no tiene 7 colores, tiene todos los colores del mundo, ¿vale? Solo que como tendemos a agruparlos por categorías, pues lo vemos de una manera así, categórica. Pero aquí está incluido todo, excepto una parte que ya veremos cuando estudiemos el color, que se llaman colores no espectrales. Los violetas y todo eso, ¿vale? Los morados, violetas, que dependen de otras cosas. Bueno, pues aquí lo tenéis. Aquí tenéis también una idea de por qué se ha hecho eso tan famoso, aquello de que la luz azul es perjudicial y todo eso. Bueno, no es que sea perjudicial, es simplemente una luz que tiene una mayor frecuencia. Y puede uno pensar que tenga un mayor estrés visual o como al tener una mayor energía pueda cansar más los ojos, pero realmente estamos adaptados para ver, ¿vale? No hay ningún problema. Y por eso lo de quitar la luz azul, lo que hace cuando quitas en el móvil lo de eliminar luz azul o modo noche, lo que estás es quitando las ondas, es decir, los colores azules. Por eso habéis visto, ¿no? Cuando ponéis el modo noche en el móvil, pues quita el color azul. También tiene que ver con el hecho de que asociamos, o también nuestra evolución en el planeta ha asociado determinadas longitudes de onda, es decir, predominancia de longitudes de onda en nuestro entorno a determinadas horas del día. Hay más azul en las horas centrales del día, ¿vale? Y más amarillo y rojo en el amanecer y en el atardecer. Eso hace que nuestro sistema, los ciclos circadianos, hagan que si vemos mucha luz azul interpretemos que no es la hora de dormir, ¿vale? Entonces puede afectar a esos patrones de sueño. Pero no es que sea algo terrible o pase algo malísimo, ¿vale? Solo que tiene sus efectos y, bueno, en determinadas circunstancias tampoco es lo más importante del mundo, ¿vale? Me importa mucho más la intensidad de la luz para quemarte las retinas que las frecuencias. Pero por ahí va la cosa, ¿vale? Todas esas cosas que salen muchas veces sobre el modo noche, el filtrar luces azules, tienen esta base, ¿vale? Aquí en los diferentes espectros de frecuencia. ¿Sí? ¿Sí? Sí, lo que veis aquí en el fondo es porque este láser, cuando impacta sobre una superficie, porque si tú lo pones aquí, tú no ves el rayo, ¿vale? Pero porque, claro, esto es una cosa también muy importante. El otro día veía un vídeo en YouTube, ya lo cuento, ¿vale? Ya que lo has dicho, voy a contar la historieta. Un vídeo en YouTube bueno, lo contaba porque hay un chico químico que se dedica a explicar ciertas cosas de esto, es bastante chulo el canal. Pero había un tipo bastante conspiranoico que decía que si el Sol era una gigantesca bola de fuego y tal, y había tantas en el cielo, ¿por qué el cielo no está iluminado? ¿Por qué el universo no es de colores? ¿Por qué no está todo iluminado con tanta cantidad de soles y de estrellas que son bombillas gigantes? Bueno, pues en esencia porque no hay nada que ver.
lo que nosotros vemos o la luz que vemos básicamente es el rebote de los objetos. Si tú tienes un espacio completamente vacío, no hay nada donde se rebote y entonces no hay nada que ver por mucha luz que haya flotando en el ambiente. Pues aquí ocurre igual. Tú no ves el haz de luz y cuando ese haz de luz rebota sobre una superficie blanca, las longitudes de onda que rebotan son longitudes de onda largas, ¿vale? Sí, longitud de onda larga, frecuencia corta. Y como el resto de las longitudes de onda que esto emite, o a lo mejor no las emite porque esto estará hecho para solamente emitir en una parte del espectro, pues es esa parte, de la parte de los 600-700 nanómetros, lo que tú ves es el rojo. Básicamente ves el reflejo en esa pared de lo que yo estoy emitiendo a esa pared. Por eso, si yo no reflejo sobre nada, pues tú no ves nada, ¿vale? Solo lo verías si yo echo, por ejemplo, polvos de talco. Entonces, como hay partículas sobre las que se puede reflejar, entonces ya verías el propio hongo, ¿vale? Lo diría así. Por eso es rojo. Y por eso son rojos o amarillos o verdes todas las cosas. Básicamente depende de la frecuencia que estés emitiendo y sobre todo de la frecuencia reflejada. Y por eso también este rojo puede cambiar incluso un poco de tonalidad dependiendo de la superficie en la que yo lo reflejo. Y si veis, cuando yo lo llevo sobre una superficie negra, se ve menos intenso. ¿Sabéis por qué se ve menos intenso? ¿Por qué se ve menos intenso el láser que estoy utilizando cuando lo reflejo sobre una superficie negra en vez de blanca? El negro absorbe todas las longitudes de onda. No todas, claro, porque no hay negros puros, no existen, pero absorbe muchas. Entonces, se queda con gran parte de la emisión de fotones de este láser. Bueno, láser, ¿vale? De luz enfocada. Vamos a ver si había alguna pregunta y seguimos. Pues no recuerdo ahora cómo se llama. Es un chico que dice siempre lo de vuestro químico. Está aquí vuestro químico de cabecera para explicaroslo, pero es que no recuerdo el nombre. A ver si lo miro y eso, Blood no sé qué. Breaking Blood, eso es, Breaking Blood, muchas gracias. Breaking Blood. Es bastante chulo. Venga, seguimos. Bueno, ya tenemos explicado esto. ¿Y ahora qué pasa cuando la luz entra en el ojo? Bueno, pues la luz reflejada entra a través de la pupila y se encuentra con dos cosas, con la córnea y con el cristalino, que son los encargados de enfocar la luz sobre la retina. Entre el cristalino y la córnea hay una distancia. Bueno, pues tenemos que asegurarnos de que la luz se enfoca directamente y converge en un punto concreto de nuestro ojo, que es la retina. Si queda por delante, vemos borroso. Si queda por detrás, vemos borroso, ¿vale? Así que ya sabéis lo que hay que hacer y ya sabéis para qué sirven las gafas. Básicamente para corregir esos errores en el enfoque, que pueden deberse a muchísimas cosas. Por ejemplo, a que tu cristalino se endurezca con la edad y dejes de ser capaz de modificar su forma para enfocar. Porque al final nuestro cristalino no es nada más que unas gafas que pueden modificarse. Es como si las gafas que llevásemos pudiesen cambiar su curvatura en función de dónde miremos y cómo miremos. Son unas gafas, pero súper guays, ¿vale? Y pequeñitas. Y como no pueden hacerlo las gafas, pues entonces necesitamos tener una determinado enfoque para los problemas que tenemos o para determinadas cuestiones. Nuestro cristalino es más versátil, pero también se estropea más fácilmente con el tiempo o es más sensible pues, a algunas cuestiones que vamos a ver. La retina contiene esa red de células. ¿Lo veis aquí como los bastones y los conos están en el lado contrario de donde impacta la luz? En el fondo, pues eso es lo que os comentaba antes. Bueno, pues ya lo tenemos ahí. Entra la córnea del cristalino y activa esos fotorreceptores. Aquí tenéis toda la secuencia. Esos conos y bastones se llaman así básicamente porque cuando los vieron por primera vez dijeron, anda, si tienen forma de cono y de bastón, pues conos y bastones. Esto es la representación que se suele hacer en dibujo, lo que tenéis abajo a la izquierda y más, bueno, abajo a la derecha, pero más a la izquierda, y más a la derecha tenéis una representación con microscopio. ¿Veis que hay diferencia? Básicamente, unos son más rectos en la parte anterior y otros son así con forma más de punta en la parte anterior, es lo que se ve en el microscopio. ¿Vale? ¿Y cómo se reparten esos fotorreceptores? Ya os he adelantado antes algo en alguna diapositiva anterior. Pero no están repartidos conos y bastones de manera equitativa por todo el globo ocular. Los conos solo están en la retina. Perdón, al revés. Los bastones solo están en la zona periférica y los conos están tanto en la retina como en la zona periférica, ¿vale? Conos hay muchísimos, he dicho retina, no, en la fóvea. Conos están en la fóvea, muchísimos conos en la fóvea y solamente conos. Y en la parte periférica de la retina tenemos conos y bastones, pero la densidad de conos es mucho mayor. Y todos los bastones están en la retina periférica, ¿vale?
No os olvidéis de este gráfico porque es la mejor manera de daros cuenta de ello. La línea roja son los conos. Veis que hay muchísimos conos en la fóvea, que sería la parte de 0 grados, ¿vale? Justo es la zona donde cae la luz cuando miramos directamente un objeto. Eso sería la fóvea, por donde tenemos mayor agudeza visual. Luego vemos por qué. Pero veis que hay conos a lo largo de toda la retina. Veis que baja mucho la cantidad, pero toda esa línea roja con todo el área amarilla debajo se mantiene en toda la retina, pero mucha menos densidad. Sin embargo, los bastones pues tienen un patrón contrario. Por un lado, tienen mucha más cantidad, hay muchos más bastones que conos en la retina, ¿vale? Mucha más densidad a lo largo de toda la retina periférica, pero llega un punto, cuando se acerca a la fóvea, cuando llega a la fóvea, en la que no hay ni un solo bastón, ¿vale? Acordaros de esto. Conos repartidos, pero con mucha más densidad en la fóvea. Bastones repartidos por toda la periferia, pero no hay ninguno en la fóvea. ¿Vale? Esto determina es debido a para qué sirven los bastones y para qué sirven los conos, ¿vale? Para qué nos van a servir cada uno de ellos. Por eso diferentes enfermedades dan lugar a diferentes patrones de pérdida de visión. La retinosis pigmentaria de antes, os acordáis, no afecta a los bastones, así que pierdes primero visión periférica. Degeneración macular afecta sobre todo a los conos en la fóvea, así que empiezas perdiendo un punto de visión en el centro. Sí. No, porque cuando ves borroso es cuando no hay buen enfoque. Pero cuando no funcionan los conos no es que haya mal enfoque, la luz llega bien enfocada. Lo que pasa es que si llega bien enfocada a algo que no funciona, no transmite ninguna señal, así que pierdes la visión. ¿Sí? A ver, no tiene por qué ser tan exagerado porque a lo mejor queda algún cono que funciona, pero normalmente la retignosis pigmentaria, aunque afecta primero a los bastones, también afecta a los conos, sobre todo afecta a la retina periférica. Pero es verdad que quizás te pueda quedar algo de visión. Sería muy poquita porque ten en cuenta que el número de conos en la retina periférica es muy, muy bajo. Así que lo que te permite ver y la visibilidad que tendrías o la agudeza visual sería muy baja, sería como una especie de mancha gris, ¿vale? A lo mejor no es negra, pero es un gris un poquito más claro. Te llega algo de luz, pero no puedes distinguir nada. ¿Vale? De hecho, fijaros aquí que no es completamente negro. Si tú no ves nada, sería completamente negro. El negro es la ausencia de luz. Si tú ves un gris o una mancha borrosa color grisáceo, es que algo de información está llegando, pero no es capaz de determinar o conseguir que pues, se diferencien los objetos, ver los colores diferenciados, etc. ¿Vale? Por cierto, en nuestra retina tenemos un punto ciego, el punto por el que pasa el nervio óptico. Esto es un problema del sistema, ¿vale? Si lo hubiese hecho un ingeniero, te diría que, bueno, que es como la apertura de ventilación de la estrella de la muerte, que hace ahí una apertura de ventilación para que le metas un torpedo de protones. Bueno, pues aquí exactamente lo mismo. No nos queda más remedio. Por el diseño que tenemos hay un punto en el que no puede haber ni conos ni bastones y por tanto en el que no vemos. Y eso se llama punto ciego y coincide con la salida del nervio óptico. ¿Vale? Por algún lado tienen que salir los cables para llegar a cerebro. Pues ese sí. ¿Vale? Y vosotros diréis, ¿y dónde está el punto ciego? Que no lo veo. Bueno, pues porque también nos hemos adaptado a eso y nuestro sistema visual lo que hace es recomponer y reconstruir lo que debería haber ahí con la información que tiene alrededor. Básicamente es lo que hacemos, por eso no lo vemos. Pero hay maneras de ver, ¿vale? No lo podemos hacer aquí porque estáis demasiado lejos, pero los que estáis en casa en la pantalla lo podéis ver. Y los que estáis, o los que tenéis el libro también. Lo podéis hacer en casa tranquilamente si queréis, ¿vale? Pero para demostrar la existencia del punto ciego, lo que podéis hacer es os tapáis un ojo, ¿vale? Os tapáis, por ejemplo, el ojo derecho. Y miráis directamente, fijando la vista, en la cruz que tenéis a la derecha arriba. Desde tan lejos no lo vais a ver, ¿vale? Hay que verlo a muy pocos centímetros e ir moviendo la cabeza, o sea que desde vuestra posición no lo vais a ver. Pero si lo veis en el libro y vais moviendo la cabeza con un ojo tapado y seguís mirando la cruz, veréis que hay un momento en el que dejáis de ver el punto negro que aparece en vuestra retina periférica. No tenéis que mirar al punto negro, porque si miráis al punto negro vais a volver a verlo. Tenéis que seguir mirando directamente a la cruz y moviéndoos y por el rabillo del ojo seguiréis viendo el punto negro. En algún momento, según os vais moviendo, va a desaparecer completamente. No vais a poder verlo. ¿Por qué? Pues porque el punto negro está cayendo justo en vuestro punto ciego, ¿vale?
Eso hay que hacerlo sobre el libro, ir acercando y alejando la cabeza sin dejar de mirar la cruz, ¿vale? A veces cuesta un poquito, pero os aseguro que funciona. Hay que ponerlo bien plano también, ¿vale? Y aseguraros, es que hay veces que es difícil porque tenemos una tendencia a girar un poco los ojos y mirar. No, tienes que mirar directamente a la cruz. Si modificas la visión, claro, el punto ciego ya cae en otro lado y ya no lo ves, ¿vale? Es para conseguir que el punto ciego no te caiga en el lugar, que no está en el lugar donde ves, está un poquito, claro, nuestro sistema visual ahí, la evolución ha sido muy lista y en vez de poner el punto ciego en el centro de la retina, pues lo aladea un poco para que pueda ver, básicamente. Bueno, eso es una demostración. La siguiente, que tenéis y también tenéis en el libro, es la demostración de qué hace nuestro sistema visual para evitar que veamos un punto negro, que es lo que deberíamos ver en nuestro campo perceptivo debido al punto ciego, que es reconstruir. Bueno, pues cuando tú miras a la cruz que hay abajo, al lado de ese circulito, y haces exactamente lo mismo, va a llegar un momento en el que el punto negro central va a caer en tu punto ciego. Lo que ocurre cuando pasa eso no es que dejas de ver todo, sino que te da la sensación de que ese círculo con las líneas llegan hasta el centro. ¿Qué hace nuestro sistema visual? Ah, aquí no hay nada. Bueno, pues como hay líneas que van hasta allí, pues me imagino que seguirán hasta el centro. Así que te reconstruye directamente las líneas y lo que ves es una circunferencia con esas líneas, especie de radios, que en vez de cortarse, llegan hasta el centro. Básicamente invent, ¿vale? Lo que coge nuestro sistema visual, el cerebro, es inventarse la información que falta. Así no tenemos esa sensación de ver un punto negro en nuestro campo visual, reconstruimos. No es lo único que reconstruimos, reconstruimos muchísimo más, porque casi todo lo que queda fuera de la fóvea, que es un ángulo como de 10 grados, muy pequeñito, casi todo lo que hay fuera, todos los detalles que creemos ver, son detalles normalmente inventados o reconstruidos, no es agudeza visual real. Nuestra agudeza visual fuera del sitio donde estamos fijando la vista es muy escasa. Oye, ¿qué hora es? Que no me he fijado. Y media, vale, todavía, bueno, sobradísimo. Bueno, pues vamos a ver qué pasa una vez que ya ha pasado la luz. Tenemos que enfocar la imagen y ese enfoque se hace con estos dos elementos que hemos visto antes, la córnea y el cristalino. El principal responsable del enfoque es la córnea, que es un elemento fijo, ¿vale? No puede moverse, así que de serie venimos ya con un buen enfoque. El 80% del trabajo lo hace la córnea. Si hay problemas de córnea, pues imaginaros que tenemos un problema de enfoque bastante grande. Pero también es más fácil de recomponer o restituir porque es un elemento fijo que, bueno, pues no tiene tanta movilidad y no va enganchado a músculos. El resto del esfuerzo lo hace el cristalino, que es una lente móvil y que va enganchado a los músculos ciliares, los músculos del exterior del ojo, bueno, no realmente del exterior del ojo, sino del ojo, los músculos del exterior del ojo mueven el globo ocular, ¿vale? Pero esos músculos lo que hacen es tensarlo para que se estire o se curve. Ya sabéis que cuanto más se curva una lente, pues más converge la luz, ¿no? Cuanto más se estira, pues más plana. En función de dónde miramos, nuestro cristalino se curva o se estira. En general, cuando miramos a más de 6 metros de distancia, por ejemplo, a partir de la pared que tengo aquí, no hace falta que se curve el cristalino, ya no hace falta enfocar, es decir, a partir de 6 metros ya es todo visión de lejos, bueno, incluso antes es visión de lejos. De nuevo, los que tengáis miopía, sabéis a lo que se refiere la gente de verdad cuando habla de visión de lejos, porque la mayoría de los que ven bien piensan en visión de lejos a 40 metros. Cuando uno tiene miopía se da cuenta que visión de lejos a lo mejor es a partir de los 2 metros, ¿vale? Porque a 2 metros ya no ve nada. Y es precisamente por este tipo de cuestiones. Porque ver de cerca, ver de cerca la necesidad de curvatura del cristalino empieza a una distancia muy concreta y solo es en distancias muy cortas. Bueno, ¿qué hace nuestro cristalino? Pues cuando un objeto está alejado, pues prácticamente nada, se queda relajado y deja pasar la luz, porque ya se encarga la córnea sola. Y eso ocurre, como os digo, a partir de 6 metros. ¿Qué ocurre con objetos cercanos? Pues con objetos cercanos, como la luz que pasa convergiría detrás del globo ocular, lo que hace el cristalino es curvarse para poder enfocar la luz sobre la retina, ¿vale? Si tú acercas un objeto, si el cristalino no se curva, el punto donde idealmente convergería esa luz es detrás de tu globo ocular, no en la retina. Y por eso verías todo borroso. Así que hace tu cristalino, se curva, hace que converjan los rayos, lo tenéis en la imagen de abajo, ¿vale? Hace que converjan los rayos sobre la retina. Si tu cristalino no funciona bien, bueno, pues ahí tienes un problema para enfocar.
¿Cómo se llama eso? ¿Problemas para ver de cerca? Pues hay de varios tipos. Tienes hipermetropía o tienes, por ejemplo, la presbicia. ¿Por qué ocurre la presbicia? Pues porque el cristalino se endurece y le cuesta mucho más flexionarse. Así que, ¿qué hace una persona con presbicia? Ya vamos, yo no tengo todavía presbicia, pero vamos cumpliendo cierta edad, pues te vas separando las cosas porque así tu cristalino trabaja menos, ¿vale? Es por eso, básicamente, porque ya no da más de sí el cristalino. ¿Qué tipo de...? Vamos a ver algunos errores de refracción. Esto es más cuestión de óptica, ¿vale? Tengo un compañero en el grupo de investigación que es óptico y cuando le escuchas hablar de estas cosas mola un montón, sabe muchísimo. Yo no soy especialista en óptica y optometría, pero más o menos los conceptos generales nos podemos hacer una idea, que es lo que nos vale ahora. Fijaros, hemos hablado de varios errores de refracción. La presbicia ya lo hemos visto, ¿no? Es la pérdida de capacidad de acomodación. Como ya no tiene esa capacidad para moverse o para adaptarse a la distancia de los objetos, para converger, pues ¿qué pasa? Que dejas de ver de cerca y necesitas una ayuda externa. Gafas que hagan que converja más la luz y así ayudas a tu cristalino. La miopía, ¿qué sería? Pues la incapacidad para ver objetos distantes o no verlos con claridad. Ahí tenemos dos tipos de miopía. Por un lado, la refractiva, ¿vale? Que es la situación en la que por algún defecto la convergencia se produce delante de la retina. ¿Qué tienes que hacer? Como la convergencia se produce delante, por la razón que sea, y eso no vale, claro, ves borroso. ¿Qué tienes que hacer? Ponerte unas gafas que hagan que se converja menos, ¿vale? Para compensar el fallo que tiene, en este caso, tu cristalino y converjan en un sitio adecuado. Pero también hay otro tipo de miopía, en el fondo se corregiría más o menos igual, es la miopía axial, que es tener un globo ocular demasiado largo. Si por alguna razón han nacido con un globo ocular un poquito más largo, un poco más corto, pues ya las cosas no funcionan perfectamente. De hecho, eso ocurre también en la hipermetropía. La hipermetropía suele ocurrir, ya sabéis, también para ver incapacidad o dificultad para ver objetos cercanos. Suele ocurrir porque tienes un globo ocular demasiado corto. Entonces tu cristalino, al enfoca sobre un punto posterior de la retina. ¿Sabéis por qué la hipermetropía da menos síntomas, sobre todo al inicio, en edades tempranas, y suele aparecer más tarde? La gente miope suele tener síntomas desde muy pequeñitos. Desde muy pequeño, ya sabes, luego aumenta rápidamente con el crecimiento, pero se estabiliza. Pero los hipermétropes les suele aparecer más tarde. ¿Sabéis por qué? Sí. O sea, tienes hipermetropía porque tú ves la mama de la madre, sí. para la que más o menos a la que sí. Y luego ya se te va corrigiendo. Se va corrigiendo. Pero, ¿qué pasa cuando sigue siendo hipermétrope? La cuestión es que mucha gente es hipermétrope y cuando tiene poca edad, y no me refiero solo de bebé, sino ya un poquito más adelante, no se entera. Lo que nota es que fuerza mucho la vista, porque tu cristalino puede corregir, ¿vale? Como es, quedaría, perdón, lo he dicho al revés, quedaría detrás el punto de convergencia. Tu cristalino puede forzarse para converger todavía más y compensar lo corto que es el globo ocular. Pero llega un momento que ya no puede. Y en ese momento tú ya sueles forzar mucho la vista y tal. Eso es típico de la hipermetropía. Y llega un momento que ya no puedes y ya te pones gafas y dices, joder, qué descanso. Ya no es que veas mejor, es que piensas, joder, qué descanso, qué a gusto. Ya no necesito ese esfuerzo constante del cristalino apretado para intentar compensar el déficit de enfoque. Bueno, pues más o menos sería así. Ya os digo, un óptico optometrista os contaría muchísimas más cosas porque hay un montón de cosas chulas que hablar sobre ello, pero de momento con esto para la clase de percepción nos vale. Ya hemos llegado, ya hemos convergido la luz en la retina y en la retina están los fotorreceptores. ¿Qué pasa ahora? Pues que tenemos que transformar esa energía, la energía de los fotones, el espectro electromagnético, en impulsos eléctricos. Porque eso es cómo funcionan las neuronas. Si no, los fotones y su longitud de onda no los entienden. No lo entiende nuestro cerebro. ¿Un terremoto eso? ¿Habéis visto, no? Que ha vibrado la pantalla, me lo he imaginado yo. Ha vibrado, ¿no? Vale, no me lo digo, a ver si me he vuelto yo loco. Bueno, pues ese proceso de cambiar el tipo de señal para adaptarla a un código que entienda nuestro sistema visual, no sé, esperemos que no vaya más. Bueno, ese proceso se llama transducción, ¿vale? Y ocurre porque dentro de los fotorreceptores hay un pigmento fotosensible, una sustancia química que reacciona cuando le da la luz. Como los camaleones
Pues igual, ¿vale? Hay una sustancia química que reacciona. Y esa sustancia química es esa que tenéis aquí a la derecha y que está compuesta, es una proteína, ¿vale? Que está compuesta por dos partes. Lo que se llama opsina, que es una cadena larguísima. Por cierto, esto en nuestra escala. La cadena de opsina es cientos de veces más larga, ¿vale? Se nos saldría aquí, pero bueno, para hacernos una idea nos vale. Y el retinal, que es realmente lo que es reactivo o se activa cuando recibe una cierta cantidad de luz. Ese acto de absorber luz por parte del retinal y cambiar su estructura, básicamente lo que ocurre es que cambia la estructura del retinal y cambia la forma de toda la molécula, ¿vale? Bueno, pues a esa cosa que pasa cuando llega la luz, que básicamente es que el retinal pasa de estar doblado a estar recto, se le llama isomerización. Y eso da lugar a una serie de reacciones químicas que terminan en las células ganglionares mandando un impulso eléctrico cuando reciben esa señal de los fotorreceptores. Básicamente, esto es lo que ocurre, ¿vale? Y ocurre por esa isomerización. A ver, así, bueno, te pasamos ya directamente a las curvas de adaptación a la oscuridad. ¿Os acordáis cuando vimos, vamos a ver qué relación tiene esto con la manera en que vemos y vamos a poner un ejemplo relacionado con la manera en que nos adaptamos a la oscuridad? Porque la manera en que este proceso de isomerización se lleva a cabo en los diferentes fotorreceptores tiene que ver con la manera en que vemos tanto con visión adaptada a la luz como con visión adaptada a la oscuridad. Bueno, vamos a ver cómo ocurre esto. ¿Recordáis ese gráfico? Gráfico no, esa imagen que os ponía de una imagen más oscura y una más clara, que es lo que ocurre cuando nos adaptamos a la oscuridad. Bueno, pues todos os habréis dado cuenta, en esta parte del libro es donde pone el ejemplo de los piratas, por cierto, lo de los Mythbusters y todo eso, de por qué los piratas llevan un parche en el ojo. Lo dije en la anterior clase, si no recuerdo mal, ¿vale? Si no os acordáis, podéis verla o leerlo en el libro, que lo tenéis ahí, está muy bien. Y si no, podéis ver Mythbusters, el capítulo en el que hacen esto. Bueno, os habréis dado cuenta de que cuando apagamos la luz no vemos nada, pero que cuando va pasando un tiempo vamos mejorando nuestra visión poquito a poco. Se me ha metido algo en el ojo y me está haciendo polvo, pero bueno. Vamos mejorando nuestra visión poquito a poco. Ese proceso es lo que se llama curva de adaptación. En el fondo no es nada más que os sonará esto, una disminución del umbral perceptivo, ¿vale? Y por tanto, un aumento de nuestra sensibilidad para percibir la luz. Nuestros fotorreceptores se adaptan a condiciones de baja iluminación para que seamos más sensibles y por tanto podamos percibir y actuar o reaccionar a la luz en condiciones de baja iluminación. Ahora os sonará todo esto que vimos en el anterior capítulo, todo esto de los umbrales y lo que os dije de que el umbral es el inverso de la sensibilidad. Porque aquí con lo que vamos a trabajar es con la sensibilidad, que es el inverso del umbral. Recordad, mayor umbral, menor sensibilidad. Mayor umbral significa mayor cantidad de estimulación. Si necesito más luz para ver lo mismo o para ver algo, es que tengo menos sensibilidad a la luz. Si necesito menos luz, es que soy más sensible a la luz, ¿vale? Bueno, ¿y cómo podemos conocer la manera en que nos adaptamos a la oscuridad para ver por qué ocurre esto? Bueno, pues lo podemos hacer con experimentos. Y vamos a hacer un experimento como los que vimos en el primer capítulo, un experimento de ajuste de modalidades. ¿Os acordáis del ajuste de modalidades? Eso de mover una ruedecita hasta que veas y dejes de ver una luz. Ese que era el último de los que vimos y que en vez de tener que trabajar tú como experimentador, trabajaba el participante. Bueno, pues básicamente podemos hacer eso. Imaginaros, cogemos una situación de alta iluminación, más o menos esta. Esta podría ser una alta iluminación, entonces sería mejor quizá con una luz más regular, con menos sombras y todo esto. Y ponemos un proyector como el que tenéis aquí, pero en vez de proyectar todo esto, lo que proyectamos es un punto de fijación. De hecho, al revés, lo que queríamos es quitar luz del punto de fijación, que quedaría en negro, y un poquito a un lado ponemos una luz blanca, ¿vale? O sea que en la pantalla solo habría un punto de fijación, que es donde tienes que mirar, y una luz blanca, ¿vale? Tú tienes que mirar el punto de fijación y la luz blanca está a tu derecha o a tu izquierda, es decir, queda en tu retina periférica. ¿Por qué se hace esto así? Bueno, pues porque en la retina periférica hay conos y hay bastones, así que ahí podemos ver cómo se adaptan en una persona normal tanto conos como bastones o cómo nos adaptamos de manera general a la ausencia de luz. Si lo hiciésemos en la fóvea, una vez que los conos alcanzan su máxima adaptación, no sabríamos qué pasa con los bastones, que también contribuyen. Bueno, pues cuando hacemos eso tenemos una sensibilidad determinada, ¿vale? ¿Veis la línea roja que hay aquí? ¿Veis que hay superpuesto una línea verde y una roja en el gráfico de la derecha?
¿vale? Pues nuestra sensibilidad inicial sería el punto más alto de la curva roja, ¿vale? La roja, que lo tenéis arriba, es conos y bastones. Esa es nuestra sensibilidad. Vale, pues ahora apagamos la luz. Por cierto, una cosa importante, en condiciones de alta iluminación la sensibilidad es muy baja, porque como hay mucha luz, no necesitamos ser muy sensibles a la luz para poder percibirla. De hecho, una gran sensibilidad nos impediría ver. Si somos muy sensibles a la luz, pues no veríamos absolutamente nada, nos deslumbraría todo. ¿Qué ocurre cuando pues tenemos esta sensibilidad? ¿Vale? La de la parte alta de la curva roja. Luego hablamos del resto de puntos, ¿vale? De momento vamos a hablar de esa curva roja. ¿Qué ocurre cuando apagamos la luz? Pues cuando apagamos la luz empezamos a adaptarnos a la oscuridad. Y veis que la curva roja va bajando, ¿no? Eso quiere decir que nos hacemos más sensibles a la luz. Y llega un momento, pasados 4 minutos, 5 minutos, en los que hay una meseta. Paramos. Ahora vemos mejor en la oscuridad, pero no vemos tan bien. Bueno, pues una vez que pasa esa meseta, 4 o 5 minutos, de repente empezamos a ver otra vez cada vez mejor, a tener cada vez más sensibilidad, hasta que llegamos a nuestra mejor sensibilidad para la luz en la oscuridad, nuestra mayor capacidad para ver en la oscuridad, aproximadamente a los 30 minutos. Y la pregunta es, ¿por qué esta forma tan rara? Una forma de mayor sensibilidad durante 5 minutos, una meseta que parece que no mejoramos y de repente a partir de los 5 o 7 minutos volvemos a mejorar nuestra visión en la oscuridad hasta que pasen 30 minutos. Pues si algún día tenéis tiempo podéis hacer el experimento en casa. Bajáis más o menos las persianas dejando muy poquita luz, tiene que haber algo de luz. Si hay cero luz no hay adaptación a la oscuridad, ¿vale? Ausencia de luz, por mucho que por muy sensible que veas, tienes que dejar un pelín que entre de algún lado algo de luz. Bajáis las persianas en el salón, en una habitación y dejáis una pequeña, pero que sea muy poco, ¿vale? Que en condiciones normales no vieseis nada. Y dejáis pasar tiempo. Veréis como en 1, 2, 3 minutos vais viendo algo, ¿vale? Pero si esperáis más y dejáis pasar, esto ya es un poco más rollo, ¿vale? Pero dejéis pasar 20, 25 minutos, veréis que hay un momento en el que ya veis bastante bien, entre comillas, ¿vale? Se sigue viendo bastante mal, pero veis bastante mejor que al principio. O sea, podéis ejemplificar esa curva. La cuestión es, ¿por qué ocurre esa curva? ¿Por qué tiene esa forma la curva de adaptación a la oscuridad? Bueno, pues tiene que ver con la forma en la que los conos y los bastones se adaptan o cambian su sensibilidad a la luz en diferentes condiciones. Y eso tiene que ver a su vez con la forma en que funcionan los conos y los bastones, porque los conos y los bastones no tienen el mismo pigmento, ni su pigmento funciona a las mismas velocidades ni de la misma manera. Por eso los conos están adaptados a un tipo de visión, la visión con luz, y los bastones están adaptados a otro tipo de visión, visión en oscuridad. ¿Qué podemos hacer para empezar a comprender esto? Pues en vez de analizar nuestra curva de adaptación de manera general, la que hemos visto, la roja, vamos a intentar analizar de los bastones y de los conos por separado, ¿vale? Vamos a empezar con los conos. Los conos es la más sencilla de todas, porque como solo hay, como en la fóvea solo hay conos, si ponemos la luz de prueba que hemos hecho antes en el experimento directamente en la fóvea, solo va a haber conos, así que podemos analizar cómo cambia la sensibilidad cuando quito la luz solamente con conos, ¿no? Esa es sencilla. Y lo que me sale es la curva verde, la curva de conos. ¿Veis que los conos son bastante más bastante más sensibles a la luz en un inicio y que cuando yo apago la luz va aumentando su sensibilidad, pero no aumenta demasiado? Los conos son muy buenos para ver con luz, pero cuando apago la luz aumentan un poquito su sensibilidad, pero llega un momento en que ya no la aumentan más. ¿Lo veis, no? La curva verde. A los 4, 5, 6 minutos alcanza su máxima sensibilidad y ahí se quedan. Y veis que tampoco es muy alta esa sensibilidad, ¿no? De hecho, la sensibilidad de los conos por sí solos es bastante menor que nuestra sensibilidad general a la visión en la oscuridad o para ver en la oscuridad. Vale, ya tenemos la curva de conos. Vamos a hacer la curva de bastones. ¿Y cómo haríais la curva? ¿Cómo haríais un experimento para intentar determinar la curva de sensibilidad de los bastones cuando quitamos la luz, con luz y sin luz? ¿Cómo lo haríais? ¿Dónde pondréis esa luz de prueba? Imaginaros el mismo experimento. ¿Qué haríais? Pero hay un problema. Si la pones a un lado, ya lo hemos hecho antes, pero es que a un lado hay bastones y conos. Pero seguiríamos teniendo el mismo problema. Cuando lo hacemos se podría poner a los dos a la vez, pero seguirías teniendo el mismo problema, que es que están mezclando conos y bastones. Claro, pero es que no hay la misma densidad, y como no hay la misma densidad, tampoco puedes estar seguro de la contribución de cada uno.
¿El qué? Sí, claro, pero primero, si te fijas, ha determinado la curva de bastones, que es la curva morada. ¿Cómo se ha determinado esa curva? Bueno, la respuesta es una respuesta un poco trampa. No se puede hacer en personas que no tengan ningún problema. Hay que buscar personas con un síndrome particular que es que han nacido solo con bastones, ¿vale? Se llama una monocromatopsia. Entonces, buscas a personas que solo tengan bastones en su retina, que básicamente ven en blanco y negro, ¿vale? Bueno, lo que nosotros imaginamos como blanco y negro, ¿vale? Sería como ver pelis antiguas todo el rato. Y les hacemos la misma prueba, pero como solo hay bastones, pues vemos esa curva de adaptación. Y lo que encontramos es esa curva morada que tenéis ahí. ¿Veis cómo los conos son mucho menos sensibles con luz? Pero cuando apagamos la luz aumenta su sensibilidad mucho más que los conos hasta llegar mucho más abajo. Y aquí viene lo importante. ¿Habéis visto cómo se solapan las dos curvas a nuestra curva general de adaptación a la oscuridad? ¿Qué quiere decir eso? Pues que fijaros, en los primeros minutos, recordar que en el eje X tenemos el tiempo que llevamos en oscuridad y en el eje Y tenemos la sensibilidad. Cuanto más sensibilidad, más alta la sensibilidad, pues ves que en los primeros minutos la curva roja se solapa perfectamente con la curva de sensibilidad de los conos, perdón. En unos primeros minutos son los conos, que son mucho más sensibles al inicio, los que se van adaptando y determinan nuestra capacidad para ver en la oscuridad. Pero claro, los conos llegan a un límite muy rápido, ya no permiten más. ¿Y qué está ocurriendo mientras tanto sin que nosotros seamos conscientes? Que los bastones se van adaptando, pero como empiezan en una sensibilidad mucho más baja, tardan más y van bajando. Y llega un momento en el que superan la sensibilidad de los conos. A partir de ese momento, los 7 minutos aproximadamente, nuestra visión nocturna, nuestra visión en ausencia de luz, está determinada por los bastones. Nuestra capacidad para ver en la oscuridad a partir de cierto momento está determinada por la sensibilidad de los bastones, no de los conos, que son mucho más sensibles a la visión en la oscuridad. Por eso los bastones sirven para ver en la oscuridad. Y por eso, y lo vamos a ver más adelante, en la oscuridad no se ven colores, porque bastones solo hay un tipo, pero conos hay 3 tipos. ¿Sí? 25 minutos, 30 minutos. Y gracias por la pregunta, porque eso me lleva a otra. ¿Y por qué? Bueno, pues eso ocurre por la manera en que funcionan los fotopigmentos de cada uno de los receptores, de los conos y bastones. Voy a ver si habían preguntado algo y ahora seguimos, que había sonado algo por aquí. Los conos, sí, los conos son los responsables de la visión, de la visión del color. Si cierras los ojos unos segundos, la adaptación no es igual de rápida, ¿vale? Cerrar los ojos equivale a apagar la luz. Es dejar de recibir estimulación lumínica. Sería exactamente igual. Pero si tú dejas un ojo cerrado todo el rato, luego si te vas a la oscuridad vas a ver mejor con ese ojo. Que sería lo que le pasaba o por lo que harían los piratas, lo de llevar un parche, ¿vale? Vale, ¿por qué ocurre esto? Pues por las diferencias que hay en la manera que funciona el pigmento. Lo que tenéis abajo es un pigmento o una retina de rana, ¿vale? Y eso es como se ven de verdad los pigmentos. Cuando tú no estás recibiendo luz, tus pigmentos tienen este aspecto, ¿vale? La opsina y el retinal tienen ese aspecto, así como de color rojizo, ¿vale? Imaginaros que vale esto, uno sería para conos y otro para bastones. Este sería solamente un ejemplo. Según te va dando la luz en la retina, pasa esto que estáis viendo en vuestros pigmentos. ¿Veis que se van decolorando? Esa decoloración es el efecto que tiene la absorción del retinal o la absorción por parte del retinal de la luz. ¿Veis que se va isomerizando? Según se va isomerizando, adquiere este aspecto. Lo importante de todo esto es que los pigmentos sirven para ver mientras todavía no se han isomerizado del todo. Cuando adquieren este aspecto blanquecino, que se llama blanqueamiento o decoloración del pigmento visual, no vemos nada. Por eso nuestros ojos están en constante movimiento y por eso nunca dejamos la vista quieta, porque así la luz recae sobre diferentes pigmentos, diferentes fotorreceptores y da tiempo a que unos se isomericen y otros se recuperen. Si a ti te fijan los ojos, ¿vale? Imaginaros que te ponen 2 clavos, uno en cada ojo, y te dejan mirando una pantalla con imágenes, dejas de ver en muy pocos segundos. No ves nada, pierdes la visión completamente porque se isomeriza todo el retinal y te quedas completamente ciego. Luego cierras los ojos y lo recuperas, ¿vale? Pero para poder ver necesitamos ojos en constante movimiento. Si nos quedamos quietos, perdemos la visión. No podéis hacerlo, ¿vale? Es imposible porque tus ojos directamente se mueven, ¿no? No podéis intentarlo. Sí. Eso tiene que ver con cuando, por ejemplo, estás mirando la pantalla mucho tiempo y no cambias el punto de
No, eso tiene que ver con la fatiga visual, ¿vale? Con el hecho de que tienes que acomodar el cristalino y eso produce cierta fatiga ver a distancias cortas. Por eso mirar luego a lo lejos te relaja. Pero tú no puedes dejar la vista fija. Es decir, cuando vosotros decís, voy a dejar la vista fija y la dejas fija en un punto, no se queda fija, ¿vale? Hay movimientos, micromovimientos de los ojos que sirven para que no ocurra eso. Los ojos nunca están fijos del todo. De hecho, cuando en los experimentos hablamos de fijaciones oculares, nos referimos a que el ojo se mantiene en un área pequeñita determinada, pero dentro de ese área está constantemente moviéndose, ¿vale? Además tenemos los parpadeos, que hacemos que deje de llegar luz a los ojos. Bueno, pues esto es lo que ocurre. ¿Qué ocurre en nuestro sistema visual? Pues que constantemente hay parte de nuestros fotorreceptores que se están isomerizando y parte de los receptores que se están regenerando. Y eso hace que tengamos una sensibilidad concreta en condiciones de iluminación. En particular, el pigmento de los conos tarda unos 6 minutos en regenerarse completamente. Y el pigmento de los bastones tarda incluso más de 30 o unos 30 minutos en regenerarse completamente. ¿Habéis visto la coincidencia que hay con las curvas que hemos visto de adaptación? ¿Qué ocurriría en condiciones de oscuridad? Cuando apagamos la luz, el pigmento de los conos empieza a regenerarse. Como la sensibilidad está determinada por la cantidad de pigmento disponible, como no hay luz, empieza a regenerarse y va aumentando su sensibilidad hasta el momento en el que se regenera todo completamente, unos 6 minutos. Ahora tenemos todo el pigmento de los conos disponibles y, por tanto, máxima sensibilidad. No, no cambia tu sensibilidad. La sensibilidad está determinada por el funcionamiento del sistema, ¿vale? Lo que sí podría cambiar es la atención que prestes a ciertos detalles o alguna otra cosa, pero la sensibilidad está determinada por el funcionamiento del sistema. ¿Sí? Sí. Sí. Una persona creo que es más sensible para dar las respuestas. Sí, claro, pero eso serían cosas diferentes. Si te fijas ahí, lo que cambia son los criterios a la hora de, es decir, dónde estableces el límite o qué haces ante una determinada estimulación, no la propia sensibilidad del sistema. Vale, los conos ya han llegado a su máxima sensibilidad, pero ¿qué pasa con los bastones? Que como se regeneran más lentamente, sigue regenerándose el pigmento y tarda más. Así que ¿cuándo llegamos a la máxima regeneración del pigmento de los bastones y por tanto a la máxima sensibilidad? Pues cuando llegamos a los 30 minutos. ¿Veis cómo el funcionamiento del pigmento y el funcionamiento de nuestras curvas de sensibilidad, de adaptación a la oscuridad, se solapan perfectamente? Esta es la naturaleza de nuestro ojo. ¿Sí? Te deslumbras, claro. No, porque se isomeriza mucho más rápido de lo que se recupera. ¿Vale? Entonces, tú por la mañana, ¿qué ocurre? Si la luz está bajada, verás que por la mañana, si tienes la persiana bajada, ves bastante bien en la oscuridad. Cuando te levantas, recién levantada, en la oscuridad ves bastante bien. Se nota bastante, de hecho, que tienes una capacidad para moverte. Si hay un poquito de luz, ves bastante bien. Pero claro, si subes la luz, todo tu pigmento está regenerado, ¿vale? Todo está en el color rojo que tienes a la izquierda. Eres máximamente sensible a la luz. Si de repente te entra un chorro de luz, cierras los ojos porque, claro, te da una sensación de claridad que ni siquiera es agradable, es muy desagradable. Eso tarda poco porque se isomeriza muy rápidamente, ¿vale? O sea que en ese momento baja muy rápidamente pero aún así tarda, ¿eh? Aún así tardas 40 segundos, un minuto, incluso un poquito más en ya alcanzar unos valores de sensibilidad a la luz más o menos normales. También hay otros mecanismos, este no es el único. ¿Tu pupila qué hace? Se cierra. Se cierra para evitar que entre luz. Por las noches que hace tu pupila, se abre para que entre toda la cantidad de luz posible. Es decir, hay otros mecanismos que también influyen en la manera en que vemos esto. Hay diferentes niveles de adaptación y formas de adaptarse el sistema visual. Y creo que lo dejamos aquí en la sensibilidad espectral de conos y bastones, porque ya es la una. Nos vemos la semana que viene, no, dentro de 2 semanas, ¿vale? Y recordad que la clase el día 14, ¿vale? 14 de marzo. Voy a ver si hay alguna cosilla aquí que quede pendiente. Vale, muchas gracias a todos. Ya está, yo creo que he respondido a las preguntas que teníais, así que nos vemos dentro de 2 semanas o, recordad, si queréis ver alguna clase la semana que viene,
yo voy a seguir dando la clase el lunes, pero no os va a valer porque voy a dar la misma clase que hoy, ¿vale? Porque voy con un poco de retraso. Así que nada, nos vemos dentro de 2 semanas. Muchas gracias a todos, chicos, chicas. Sí, el día 14. El día 14 vamos a...